Señor, no tememos, Señor, lo que pueda hacernos el hombre. No tememos, Señor, las filosofías de este mundo. Solamente, Señor, guardamos temor de Jehová delante de ti, Señor. Padre, tú eres nuestro refugio, nuestro guardador, nuestra esperanza. Te pedimos, Señor, que tú nos ministres y que tú nos hables. Señor, que nuestros corazones sean alumbrados y que tú nos despiertes a la sabiduría que la Escritura tiene, Señor, para guiarnos, Señor, en este andar, en este camino, en este mundo, Señor, que nada quiere contigo, absolutamente nada, y que nosotros, Señor, somos advertidos a través de tus palabras que este mundo ha sido vencido, que tú lo has vencido. Padre, muchas gracias, muchas gracias. A ti sea el honor, a ti sea el poder y a ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Aleluya. El libro de Romanos, capítulo 8, verso 26 en adelante dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Aleluya. Esta palabra, si ustedes se dan cuenta, en el verso 26, dos veces nos habla de que Él, cierto, intercede por nosotros. Dice la palabra: no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Dónde? Dentro de nosotros. Amén. Hay una oración que ustedes conocen que tiene relación con que cuando usted ora, amén, de pronto a usted se le acaba la petición, amén. Usted dice voy a orar, y usted se pone a orar por sus padres, por sus hijos, por su trabajo, y de pronto se le acaba, ¿verdad?, el repertorio, el petitorio, y de pronto usted empieza a orar y a hablar en lenguas, y empieza a ocurrir algo dentro suyo, y empieza a reconocer otras necesidades. Esa intercesión se provoca dentro de nosotros. Luego dice la palabra: más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Mire, interceder, amén, literalmente significa rescatar a alguien que está en dificultad. Amén, cuando usted intercede por alguien. Por eso cuando nosotros miramos la Escritura, nos damos cuenta cuánto nosotros necesitábamos, amén, un intercesor, alguien que se pusiera por nosotros para rescatarnos. A cuánto Dios rescató, amén, por cuánto Él está, el Señor, intercediendo. Por eso nosotros poseemos dos intercesores, escuche bien, uno en el cielo que se presenta delante del Padre y otro que está dentro tuyo, que es el Espíritu y que está intercediendo. Amén. Y de esto yo quiero hoy día compartirles, de esta mirada que a veces no nos damos cuenta, pero que está, cierto, Cristo intercediendo por nosotros delante del Padre, pero que a la vez el Espíritu de Dios intercede dentro tuyo. Amén. ¿Para qué? Para poder rescatarnos de toda dificultad externa como también interna. La obra del Espíritu en nuestro interior es una obra interna. Él está trabajando en nuestros corazones. Por eso a veces usted vive circunstancias que no le son muy agradables, amén, un poco antagónicas, amén, a la vida cristiana, dificultades en el trabajo, dificultades con tu familia, con tu hermandad, y Dios a través de esas circunstancias, Él trabaja en nuestras vidas.
Amén. No sé si quizás a usted le prometieron que la vida cristiana sería un paseo sobre pétalos de rosa. Y la verdad es que la vida cristiana no es un paseo sobre pétalos de rosa, más yo diría es un paseo sobre los espinos de los pétalos de rosa. Claro, porque es fácil cuando nosotros vivimos la vida cristiana y todo parece que soplara en favor nuestro. ¿Cierto? Que las cosas salen bien, que tú estás sirviendo en la obra del Señor, que tu hijo o tu hija, ¿cierto?, ama al Señor. Pero cuando las cosas se ponen álgidas, difíciles, es ahí donde nosotros somos calibrados, amén, y el Señor nos identifica en cuánta vida de Dios tenemos en nosotros. Es fácil, de verdad, poder decir que amamos al Señor y que servimos al Señor y que somos fieles a Él cuando todo anda bien. Pero el punto es cuando las cosas, a nuestro parecer, no andan según lo que nosotros deseamos. El libro de Juan, capítulo 16, el Evangelio, véalo, de Juan, capítulo 16, verso 13 hasta el 15. Dice la palabra en el Evangelio de Juan, capítulo 16, verso 13 al 15. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él, dice el Señor, está hablando del Espíritu, Él me va a glorificar. Amén. Cristo está diciendo, Él, el Espíritu, me va a glorificar porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Dice el verso 15, todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Quién nos hará saber? Lo del Padre, es decir, Él nos guiará. Él intercede por nosotros, el Espíritu, para guiarnos, para orientarnos en este caminar cristiano. La primera carta de Juan, por favor, requiero que se vaya a la primera carta de Juan, aparece alguien que intercede por nosotros, ya no solamente guiándonos en esta vida cristiana, sino que abogando por nosotros. La primera carta de Juan, el capítulo 2, verso 1 en adelante, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Amén. Tenemos uno que nos guiará a toda verdad. Juan capítulo 16, verso 13. Él está intercediendo para guiarte a toda verdad, para caminar en justicia, para caminar honrándolo, independientes de las circunstancias difíciles. Y dice también la primera carta de Juan que Él está, Cristo, como abogado delante del Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Aleluya. Cristo nuestro abogado y el Espíritu del Señor, amén, es quien nos guía. Esto es tan hermoso porque la intercesión divina sobrepasa el poder de las palabras. Dice la palabra que aquí involucra gemidos indecibles. Es decir, nuestros corazones. ¿Cuánto han sentido que Dios escudriña sus corazones? A veces nosotros miramos como una caricatura esto, de verdad, y creemos que Dios como que corre un poquito de la cortina y nos... Las circunstancias que nosotros vivimos provocan que Dios escudriñe nuestro corazón, porque las circunstancias son las que a nosotros nos hacen reaccionar favorablemente para el reino del Señor o desfavorablemente para el reino del Señor. Por eso cuando somos escudriñados, somos puestos a prueba. Amén. Cuando Él escudriña, Él saca a la luz lo que hay en tu corazón. Y Él te pone, Él permite que alrededor tuyo hayan circunstancias que a veces pueden ser injustas, que a veces pueden ser de soledad, que a veces pueden ser de tristeza, que a veces pueden ser de incomprensión. La reacción frente a cualquiera de estas que yo acabo de nombrar, la reacción va a manifestar, amén, lo que tú eres. Por eso, eso de cuando hablamos, y Él escudriña nuestro corazón, sí,
Él escudriña y manifiesta y queda a la luz, amén, lo que somos. Por eso es tan importante que nosotros tiremos y echemos raíces en el Señor. Porque tarde que temprano, como decíamos en el sermón el día miércoles, tarde que temprano tus cimientos van a ser probados. ¿Por qué servimos al Señor? ¿Para que nos vean? ¿Por qué servimos al Señor? ¿Cuál es la motivación por la cual yo estoy sentado en este lugar? Exacto, porque le amamos. Y el amarle, escuche bien, es una reacción propia del amor que Él puso en nosotros. La Escritura dice, le amamos porque Él nos amó primero. Por lo tanto, si tú tienes una mala reacción frente a las circunstancias que te parecen adversas y estás saliendo, ¿cierto?, mal en el examen de Dios, es precisamente porque Dios está escudriñando y mostrándote. Él te está mostrando, no, escucha bien, no para descalificarte y dejar afuera a tu esposo o a tu esposa de la mala reacción, no, sino para que tú veas qué es lo que tienes que cambiar y modificar. Por eso Dios escudriña nuestros corazones. David lo dice, Señor, escudriña mi corazón y ve si en mí hay caminos de perversidad, ve si en mí hay caminos de envidia. Ve si en mí hay caminos morbosos, ve si en mí hay caminos de codicia, ve si en mí hay caminos de egocentrismo. Eso está diciendo. Entonces que Dios escudriña nuestros corazones. Amén. Es el Espíritu quien extiende la mano de ayuda hacia nosotros en nuestras debilidades. Él intercede por nosotros con gemidos indecibles y aquel que escudriña los corazones sabe lo que significa para el hombre tener su mente en armonía con el Espíritu. ¿Por qué razón? Porque Él, el Espíritu, Él ora por los santos tal como Dios desea que lo hagamos. Amén. En el fondo, Dios quiere oír la oración que Él pone. Es la oración del Señor saliendo a través de nosotros. Él pone la oración. Las oraciones de Dios son de Dios. Y tú empiezas a orar, amén, por aquellos que te han maldecido. Tú empiezas a orar por aquellos que no te han hecho bien. ¿Y esa oración de quién es? Es de Dios. No cabe la menor duda, no piense que es suya. Es Dios obrando, Dios poniendo su oración a través de su espíritu. Es la mano providencial entonces de parte del Señor quien dirige todo en la existencia del Hijo de Dios. Por eso la idea de fatalismo, amén, es errada. Dios está en control. ¿Cuántos creen eso? Dios tiene el control. La idea de fatalismo está absolutamente descartada en nuestras vidas. A veces por ahí alguien dice, yo soy súper yeta porque me va mal en esto, hermano, pues llego a buscar trabajo, justo el último lo contrataron ayer y fui para allá y justo pasó el colectivo y me quedé abajo del bus. No, escuche bien, Dios está en control. Porque en medio de la adversidad, en medio de la cesantía, en medio de la enfermedad, Dios escudriña cómo nosotros reaccionamos. Por eso es muy fácil esconderse detrás del servicio a Dios. Es muy fácil. Pero cuando somos escudriñados por Dios a través de las circunstancias, es cuando realmente nos sentamos ahí en el pupitre. ¿Se acuerdan lo más antiguo, el pupitre? Nos sentamos ahí en la mesa y somos examinados por Dios. Amén. El examen de Dios es para todos. Nadie se exime de esto. Nadie dice, no, tengo tan buenas calificaciones en mi servicio que voy a quedar examinado, voy a quedar eximido. A veces en el colegio algunos de nuestros jóvenes o hijos se eximen. Sobre un 6 no doy examen, sobre esta nota no doy examen. Bueno, hay creyentes que creen que dentro del servicio, amén, que el servicio te califica para que tú quedes eximido de que Dios te escudriñe. No es así. Dios escudriña tu corazón para saber el fondo y la raíz de tu servicio. ¿Por qué lo servimos? Porque lo amamos. Amén. Es el Señor entonces
quien nos llamó como hijos desde la eternidad pasada para ser manifestada en la eternidad presente y glorificados a su semejanza en la eternidad futura. Aleluya. Escuche bien esto. El Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 12 y verso 13. Búsquelo, yo lo voy a esperar. El Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 12 y verso 13. Dice la palabra: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Escuche bien, cuando dice la Escritura el ser hechos hijos de Dios, en eso no hay esfuerzo alguno en nosotros. Amén. Dios nos hizo, Él nos hizo hijos. Él no fue nosotros conformando y esperando que nosotros fuéramos cumpliendo ciertos requisitos para ser llamados hijos. No, Él dice la palabra que en su potestad, en su autoridad, ¿cierto? Él nos hizo hijos. Dice la Escritura, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es decir, no se hereda. Amén. No se hereda. No porque usted tiene un hijo y usted es un creyente fervoroso en el Señor, no por eso tu hijo que nació de tu matriz es un hijo de Dios. Tenga cuidado con eso. Hay una promesa, pero pastores, que la promesa, sí, hay una promesa. La promesa es que está la posibilidad de que Dios lo toque y lo haga hijo. Pero vivir creyendo que nuestros hijos, simplemente porque nosotros nacimos de nuevo y somos hijos del Señor, y mis futuros hijos, ¿cierto?, desde el momento que nacen, son hijos del Señor, creer eso es inmediatamente desplazar la necesidad de esa criatura de que tenga un nuevo nacimiento. Tenga cuidado con eso. Amén. Hay muchas personas que creen que esto se hereda así como antes se heredaba el sacerdocio. Amén. Los hijos de los sacerdotes eran los próximos sacerdotes y esos hijos lo mismo. Peor aún, lo mismo pasa con los pastorados, que creen que porque el pastor es el pastor, su hijo tiene que ser pastor y así sucesivamente. No necesariamente. Vuelvo a leer: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Amén. Por favor, déjeme detenerme algo ahí. Mas a todos los que le recibieron, no es que nosotros le recibamos porque nosotros un día nos levantamos con el pie derecho de decir, le vamos a recibir. No, que nosotros hayamos recibido es que Él provocó en nosotros esto. ¿Sí? Nosotros recibimos algo gratuitamente, sin saber el fondo y la eternidad que esto tenía. Dios provocó mi conversión. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de voluntad de Dios. ¿Quién te hizo nacer de nuevo? Dios. No hubo intervención de tu esfuerzo humano, no hubo intervención de que tú le pusiste empeño y ese día, pastor, yo llegué temprano y me arrodillé y le pedí al papito Dios y todas esas cosas. Es Dios quien provoca en nosotros que nosotros podamos nacer de nuevo. Toda la potestad y la autoridad sobre el nacimiento, el nuevo nacimiento, es del Señor. Por eso es un milagro que usted haya nacido de nuevo. Es un milagro. Tal calidad, entonces, de existencia es el propósito que Dios tiene con nosotros al llamarnos hijos. Amén. Hijos. No engendrado por esfuerzo, no engendrado por sangre. No. Es una obra absoluta de Dios. Dios tiene propósitos en nuestra vida. Amén. Él pone y coloca delante de nosotros eso. ¿Sabe usted que literalmente la palabra propósito significa eso? Colocar delante.
Él puso propósito en tu vida de parte del Señor. Él puso delante de ti un camino para servirlo en ese camino. Lleno, escucha bien, llena muchas veces de fricciones, llena muchas veces de situaciones que no te parecen. Pero Dios prepara el camino para preparar nuestros corazones y escudriñar y mirar qué hay adentro. Porque muchas veces decimos, sí, yo tengo un llamado. Dios dice, perfecto, vamos a examinar el corazón para prepararlo para el llamado. Amén. Erradamente las personas creen que el llamado, amén, es suficiente. No, no es suficiente. Dios llama y Dios prepara. Y ese preparar es escudriñar. Él va mirando nuestras vidas. La palabra para propósito es la palabra protesin. Repito, y significa literalmente colocar delante. Por eso es Dios quien soberanamente, Él no consulta a nadie. Cuando Él puso los padres, jóvenes escuchen, cuando Dios decidió los padres que tendrías, Dios lo hizo soberanamente. Él no le consulta a nadie. Amén. Cuando Dios te dejó con esos jefes, cuando Dios te dejó en ese colegio, cuando tú fuiste a aquel lugar, Dios es soberano. Bueno, es Dios quien soberanamente obra todos sus propósitos en la historia y a través de la historia para llevar su plan a una consumación gloriosa. A través de la historia, Dios va obrando con su maravilloso evangelio. A través de la Primera Guerra Mundial, Dios usó hijos, usó iglesias, a misericordia, levantó orfanatos. En la Segunda Guerra Mundial, lo mismo, Dios levanta evangelistas, hombres misericordiosos, piadosos, y la iglesia se levanta. En medio de la era que hoy día vivimos, tan terrible, tan antivalórica, Dios utiliza su iglesia. Es a medida que el mundo va avanzando y a la medida que el hombre se va alejando más de Dios y parece que las situaciones fueran peores, es cuando Él va avanzando y va llevando su plan maravilloso. Hay un plan y está avanzando. Hay un plan de Dios, de su iglesia en la tierra, y ese plan está avanzando. La iglesia está haciendo su trabajo. Usted puede decir, sí, pero es que hay hambruna, hay dolor, se aprueba el aborto, se aprueba aquello. Sí, escúcheme bien, Dios está avanzando en su plan y en su propósito glorioso. Él está avanzando. Nada, absolutamente nada, detiene la obra del Espíritu Santo. Absolutamente nada. Dios es soberano y en su poder y en su autoridad, escuche bien, Él va a seguir avanzando para la consumación gloriosa de su plan. Es Dios, Él es el agente que realiza el kleitois. ¿Qué es el kleitois? Es el llamamiento. Aleluya. Él provoca el llamamiento y es a través del llamamiento cuando Él despierta a los que no son para que sean. Y el instrumento a través del cual va Él extendiendo y llamando es el Evangelio. Amén. El Evangelio, la buena noticia, despierta el kleitois, despierta el llamamiento a las personas. Y las circunstancias pueden ser de dolor, de desamparo, de cesantía, de un hijo que se descarría, de un huérfano, de una viuda. Y en medio de todo ese escenario que puede ser tan doloroso, Dios llama. Por eso no puedes esperar que todas las cosas estén bien, que mi hija se convirtió y mi esposa ama fervientemente al Señor y mi hijo pequeñito Dios lo sanó y mi hija se casó y encontré un buen trabajo, entonces voy a servir al Señor. Si usted cree eso, usted está errado. Absolutamente errado, porque si usted se va al libro de Hechos y usted ve el momento de mayor energía de la iglesia, más vitalizada de la iglesia, es precisamente una iglesia que está viviendo circunstancias adversas. Por eso cuando llega el confort, cuando parece que está todo bien, ¿cierto? Cuando llega la comodidad, cuando llega la economía y se levanta la economía en el hogar,
Y hay ciertas cosas que empiezan como a cubrirse. Lo que debiera provocar es más fidelidad a Dios, es un corazón más ardiente por Él, es un corazón más, con más devoción hacia Él. Pero lamentablemente, y está demostrado, lamentablemente la mayoría de las veces provoca todo lo contrario. Todo lo contrario. Las personas ganan más dinero y se ponen más avaras. Dios les provee y la persona entra en un reposo. Y todo ese deseo por el cual antes se oraba, ese deseo de orar en la mañana o en la madrugada, o buscar del Señor, o sacrificarse por otro, ya no está. Porque hay mucho tiempo para ella, para Él. Eso, usted mira, hermano, la historia del pueblo de Israel y se va a dar cuenta que es tal cual. Sus mejores días, donde les caía codornices, les caía pan, había nubes, se abría el mar, se abría el Jordán. Dios hablaba con ellos, habían profetas. Cada vez que ellos vivieron esos tiempos de cierto confort, de cierta comodidad, se fueron en pos de otros dioses. Es lamentable porque pareciera que nunca el pueblo de Israel aprendió y pareciera que la iglesia tampoco aprende. Por eso cuando hoy día miramos, ¿cierto?, lo que ha ocurrido en nuestro país y lo que está ocurriendo, ayer habían unos hermanos, si no me equivoco fue ayer, estaban en Puerto Montt, estaban predicando el Evangelio y llegó un grupo de feministas desnudas, empezaron a gritar en medio del culto, hermano. Bueno, ¿qué debe provocarnos eso a nosotros? Misericordia hacia las personas y amar más intensamente al Señor. Sin duda. Dios utiliza, amén, este instrumento, el Evangelio, para llamar, para provocar el kleitos, el llamamiento a las personas, que es un llamamiento que no va de la mano de que las circunstancias estén todas bien. No, en absoluto. Sino que es interno. Es un fuego que Él pone en tu corazón y que te sacude de las circunstancias que tú estás viviendo. Fíjese por favor lo que dice el libro de Filipenses, capítulo 3, verso 20. Dice la palabra, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Cuántos creen eso? Nuestra ciudadanía está en los cielos. Nuestra ciudadanía está en los cielos. De donde también, dice la palabra, esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Por qué razón, iglesia? Nosotros tenemos deseos, gustos, inclinaciones diferentes a las del mundo. ¿Por qué razón? Simplemente porque nuestra ciudadanía es del cielo. El deseo de comprarte una Biblia, el deseo de orar, el deseo de estar en las cosas del Señor, es producto de que, porque tú perteneces a otra ciudadanía. Si esa es la razón. Yo a veces converso con unos chicos que son colombianos y hablan de sus comidas. Y con otros venezolanos, y que las arepas y otros, y cada cual, hermano, tiene sus gustos. Yo les dije, ¿y han comido papa rellena? Sí, pero no nos gusta, es como muy así, pastor. ¿Y han comido cordero? Sí, pero muy grasiento. ¿Nos gusta el porcino? Ay, le gusta el porcino, sí, el chanchito. Ay. ¿Y por qué esos gustos? Porque claro, uno es venezolano, el otro es colombiano. ¿Por qué nos gusta la Biblia? Porque somos del cielo, hermano. Nuestra ciudadanía es celestial. Por eso de pronto, claro, tú puedes tener un sueño de parte del Señor y te despiertas iluminado, hermano. Y el Señor me habló, me visitó, me dijo esto, aquello, amén. Y usted se lo comparte a cualquiera que no haya nacido del cielo. Y te van a quedar mirando así como diciendo, este se tomó o no se tomó la pastilla. Porque te miran extraño. ¿Se acuerda cómo usted miraba a ese tío evangélico o al sobrino, a aquel cristiano, o al abuelito, al primo? Bueno, así te miran. Somos ciudadanos de una patria
celestial. La primera carta de Juan, por favor, capítulo 3, verso 1 y verso 2. Dice la palabra, primera de Juan, capítulo 3, verso 1 y verso 2. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Sabe por qué usted es hijo? Porque usted es llamado. Este llamamiento de Dios es por creación. No es porque eres hijo, tienes que portarte así, así, así. No es así. Dios te llamó hijo y punto. Amén. El llamamiento es por creación. Él habla y las cosas son creadas. Él dijo, sea la luz, y la luz fue hecha. Él dice, sed santos. Y usted tiene que decir, amén, amén, Señor, amén. Tu naturaleza en mí. No es, me voy a poner a ser santo, me voy a poner a hacer buenas obras, voy a ayudar a la abuelita a cruzar la calle. No, el sed santos es creación. Dios le está hablando a la naturaleza de santidad que está en ti. Y esa es despertada. No puede ser por inteligencia, no puede ser por esfuerzo. Porque todos de alguna manera quedaríamos descalificados. Por lo tanto, el llamamiento está en la soberana potestad de Dios. Ni siquiera está en un buen mensaje, ni siquiera está en un buen templo, en una buena canción. El llamamiento, el que Dios nos despierte, es autoridad de Dios sola y exclusivamente de Él. Vuelvo a leer, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Se acuerda usted cuando Dios llama a Lázaro? Así Dios te llamó para ser hijo. Él dijo, Lázaro, y lo despertó y lo sacó a vida. Dios te llamó así. El llamamiento de Dios es de muerte a vida. Por eso cuando tú le hables a alguien del Señor, por favor, confía en la Escritura, no en tu cara, no en tus palabras bonitas. No, confía por favor en la Escritura. Si quieres tener un buen parido, alguien que ha sido parido bien, tiene que ser parido por la palabra. Y si después quedamos un poco con las dudas, bueno, la circunstancia adversa va a determinar si fue bien parido o no. Por eso Cristo, cuando ya eran muchos, les ponía la cruz, les decía, si alguno de ustedes me quiere seguir, tome su cruz y sígame. Niéguese a sí mismo todos los días y sígame. El Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y tomó una piedra y dijo, esta es la almohada del Hijo del Hombre. Si alguno me quiere seguir, tome su piedra, tome su almohada y sígame. Dios va a examinar nuestro seguimiento a Él. Tú vas siguiéndole y Él te va mirando. Y Él va a permitir que llegue la cruz, que llegue la piedra. Él va a permitir la traición, Él va a permitir la soledad. Él la va a permitir para escudriñar tu llamamiento. Amén. Por eso nosotros abrazamos la adversidad, porque la adversidad nos purifica. Por favor, no mires con pena. Pucha, el hermano está siendo probado, la hermana está siendo probada. No, tranquilo, Dios está en control. Dios está en control. Si Dios ha de parir ministros de alabanza, si ha de parir pastores, si ha de parir evangelistas, si ha de parir maestros, si Dios ha de parirlos, amén, nosotros no vamos a hacer nada en contra de eso. Dios los va a parir y Dios los va a probar. Son sus hijos, son de Él. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos a Él tal como Él es. ¡Aleluya! ¿Por qué el mundo no nos conoce? Porque no le conoció a Él. ¿Por qué tu familia no te entiende? Oye, vamos a invitarlo a fin de año al Cordero y vamos a la familia y vamos a bailar y a hacer trencitos. No lo inviten a Él ahora porque te cambió, le lavaron el cerebro, se hizo evangélico.
No, ahora ellos no nos conocen. Dice, te desconozco, Daniel. Te desconozco, prima. Sí, efectivamente, no nos conocen porque no lo han conocido a él. Pero cuando ese tío bueno para chicha, hermano, esa tía pechoña, le conozca a él, te van a mirar y te decir, sobrino, hijo, prima, cuñada, tenías toda la razón. Dice la palabra, por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. Y nosotros ingenuamente intentamos que nos conozcan. Intentamos. Es imposible que ellos puedan reconocer en nosotros la vida del Señor si antes ellos no son conocidos por el Señor. Dice la palabra también en la primera carta de Juan, el próximo capítulo, el capítulo 4, verso 19, dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Nosotros reaccionamos al amor. ¿A cuál amor? Al amor de Él. Un amor que es irresistible. Dice el mismo capítulo, el verso 10, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios. No. Sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Este amor, en esto consiste el amor, está hablando del amor ágape, que es el amor de Dios, el amor que todo lo puede, que todo lo sufre, que todo lo perdona, que todo lo contiene. Es el amor de Dios. Por eso las personas no nos conocen. Nos ven, pero no logran entender lo que pensamos. Porque nosotros pensamos en base a los códigos del reino de Dios. Amén. Dice la palabra que a nosotros se nos reveló. Él quiso revelarse a nosotros. Y como a las personas no se les ha revelado, jamás podrán tener la lectura que nosotros tenemos, amén, del amor del Señor. ¿Quién es el perverso y el malo para este mundo? El narcotraficante, el asesino, el violador. Ese es el malo. ¿Quién es el malo para nosotros en términos bíblicos? Aquel que peca. Amén. Por lo tanto, cuando intentamos nosotros ingenuamente intentar que nos conozcan, lo único que hacemos es dilatar, escuche bien, una conversación que en realidad tiene que tener Dios primero con ellos. Dice el libro de Oseas, capítulo 11, verso 4, con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. ¿Cómo te trajo Dios? Con cuerdas de amor. Amén. Mire, ¿cuántos de nosotros hemos vivido situaciones malas en la vida después de conocer al Señor? ¿Cierto? Hemos sufrido, hemos tenido la soledad, hemos conocido la traición, hemos sufrido infinidad de situaciones. La pregunta es, ¿por qué no nos alejamos de Él? Porque Él nos acercó a Él. ¿Por qué razón no nos apartamos del Señor? Porque Él con cuerdas de amor nos apegó a Él. Amén. Usted puede decir, sí, pero yo tengo razones suficientes para alejarme de Él. Usted puede tener las razones suficientes que quiera, pero es Dios quien llama. Por eso el llamamiento de Dios debe ser probado cuando Dios escudriña el corazón. Dice la Escritura en el libro de Gálatas, capítulo 1, verso 15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Amén. ¿Quién es el que llama? Es el Señor. ¿Quién es el que te une con cuerdas de amor? Es el Señor. ¿Quién es el que nos amó primero? Es el Señor. Por favor, fíjese en esto. Romanos capítulo 9, verso 11. Búsquelo.
Romanos capítulo 9, verso 11. Dice, pues no habían aún nacido, amén, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciera, no por las obras, sino porque Él llama. Miren el versículo, por favor. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. El llamamiento permanece porque atiende a aquel que llama. ¿Quién está llamando? ¿Quién tiene la autoridad de llamar? Dios. El llamamiento no está sujeto a las obras. Antes de que tú nacieses, dice la palabra, Dios ya te había llamado y ni siquiera miró tu comportamiento. Bendito sea el nombre del Señor, porque es el propósito de Dios, según lo que Él puso delante de nosotros, para que nosotros caminásemos según su deseo y su llamado. Bendito sea el nombre del Señor. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 9. Dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Dice, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. Dios llamó según el propósito. Tengo una tarea para ti, tengo un propósito, lo pongo delante de ti. Él no miró, escuche bien, tus obras. Él no miró tu comportamiento. Él no miró si al nacer luego tú te ibas a vivir tu propia vida, ibas a hacer lo malo. No. Él llamó porque tenía un propósito. Dice la palabra, llamó, dice, según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Amén. Esto debe golpearlo porque la gracia no estaba guardada ni estaba esperando desde que Cristo muere en la cruz, es sepultado y es resucitado. No, esta estaba guardada por los siglos de los siglos de los siglos, destinada para sus hijos. La salvación es por su gracia. Por lo tanto, cuando Dios te llamó, escuche bien, tú eres un hijo, tú eres una hija planificada por Él. Amén. Somos hijos planificados por Él. Dios tiene propósitos con nuestra vida. Cuando Él pensó en ti, Él pensó en un propósito. Así como el padre o la madre se preocupan del hijo que viene en camino y se preocupan de la habitación y la ropita y sabemos que es varón y la vamos a pintar de este color y vamos a ponerle un móvil y vamos a hacer esto y aquello. Hay una planificación porque hay un propósito. Dios tiene propósitos con nuestra vida antes, escucha bien, antes de que nosotros fuésemos formados. Y ese propósito está hecho y está diseñado para ser sostenido por la gracia de Dios. No es un propósito por comportamiento, no es un llamado por comportamiento. Dios tiene establecido su propósito. Dice el libro de Romanos capítulo 8, verso 29, búsquelo. Romanos capítulo 8, verso 29. Dice, pues a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos de la misma forma a la imagen del Hijo de Él, para que sea Él primogénito de entre muchos hermanos. Y luego dice, y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Usted debe saber esto. Él predestinó, Él llamó, Él justificó y Él glorificó. Usted no ha hecho nada. Amén. No ponga cara de víctima cuando le vaya mal, hermano. No ponga cara de víctima cuando Él le vaya mal. Aquí la única víctima es el Cordero de Dios inmolado en una cruz. Él es la única víctima. Nosotros no somos personas
seres humanos que nos olvidamos. Se nos predica tanto de la cruz y se nos predica tanto del señorío de Cristo y salimos del centro, nos arrancamos del centro, pero de pronto suceden cosas en nuestra vida y volvemos al centro de la historia. Y volvemos a ser nosotros la víctima y empezamos a cantar el corito, nadie me quiere, todos me odian, me voy a comer un gusanito. O nos discipulamos con el chavo, tomamos el palito, el bolsito. La única víctima, amén, es el Cordero de Dios. Víctima de tu comportamiento, víctima de tus gritos cuando le gritábamos a Él, crucifíquenle, crucifíquenle. No queremos oírlo, eso estaban diciendo. No queremos oír su mensaje, no queremos oírlo más. ¿Por qué decapitan a Juan el Bautista? Porque no querían oír su mensaje. ¿Por qué mandaban a matar a los profetas de Dios, que eran la voz de Dios? Porque no querían oír su mensaje. Y muchas veces las personas no se acercan a las iglesias a escuchar la palabra del púlpito porque no quieren oír el mensaje. La única víctima fue el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahí con músculo, aquí hermano, amén, 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 Señor. Si aquí la única víctima ha sido tú, Señor. Él nos predestinó, Él nos llamó, Él nos justificó y Él nos glorificó. Amén. Predestinó, llamó, justificó y glorificó. Usted tiene que aprenderse de memoria eso, hermano. Con P, con L, con J y con G. Predestinó, Él llamó, Él justificó y Él glorificó. Toda la gloria es de Él. Totalmente. Fíjese por favor en ese verso, porque todo lo que Él dice, Él predestinó, Él llamó, Él justificó y Él glorificó. Todo está en tiempo pasado. Amén. Está todo en tiempo pasado para ser llamado a la existencia por aquellos que ponen la fe de Dios en nuestras vidas. Alguien te puso fe de Dios en ti. Un día usted estaba como un pescado en un acuario, hermano. ¿Usted ha visto que los pescados llegan hasta ahí y chocan y no tienen otra vida? Así vivíamos, como pescados en un acuario. Y un día alguien te habló de la palabra y alguien puso fe en ti. Sí. Alguien había alguna vez tirado esperanza, alguien alguna vez había tirado un poco las emociones, habías visto una película, lloraste, querías cambiar el mundo, pero todo eso se disipaba. Pero un día alguien tiró fe de Dios, y esa fe de Dios despertó en ti. Y tú fuiste despertado un llamamiento. Fuiste despertada a la voz de Dios. Dios te empezó a visitar, te empezó a hablar a través de un libro, que es la Biblia. Te empezó a hablar y algo empezó a pasar en tu corazón y no te pudiste detener. A pesar de que las adversidades cada vez eran mayores, no pudiste detenerlo porque Dios inflamó tu corazón por amor a Él. Todo en tiempo pasado. Predestinó, llamó, justificó y glorificó. Él lo hizo. ¿Por qué cree usted que dice el libro de Efesios que estamos sentados en lugares celestiales? Escúcheme bien, estamos viviendo una coexistencia con Él. Estamos aquí, nos estamos mirando cara a cara, pero dice la Escritura en Efesios que estamos, no que estaremos, no que cuando el hermano fallezca, que se muera, pasará mejor vida. No dice eso. Dice que estamos sentados en lugares celestiales. Y no es que estemos sentados, porque el estar sentado es señal de autoridad. No es que esté lleno de banca el cielo, hermano. Bueno, el estar sentado está hablando que tú ya fuiste predestinado, llamado, justificado y glorificado. Por eso no estamos corriendo la carrera para llegar al cielo. No. Nosotros lo estamos disfrutando a Él en esta carrera. No estamos arrancando del infierno, no, estamos perseverando en una vida tan hermosa que Dios nos permitió, nos honró que nosotros viviéramos. ¿Usted se siente honrado por vivir esta vida
Siéntase honrado por vivir esta vida. A pesar de las circunstancias adversas, es una honra. Es una honra. Aleluya. Por eso yo te decía en un comienzo, es tan necesario que Dios examine nuestro corazón y Él vea lo que hay adentro. Porque nos podemos esconder detrás del don, nos podemos esconder detrás del servicio, nos podemos esconder detrás de la unción, nos podemos esconder detrás de ser dadivosos. Pero Dios conoce y escudriña el corazón. ¿Y sabes por qué lo hace? Porque Él tiene propósitos. Bendito sea el nombre del Señor, porque Dios siempre llama a la existencia su realidad, anunciándola en tiempo pasado. Isaías anuncia en tiempo pasado el triunfo de Cristo en la cruz 600 años antes de que sucediera en tiempo nuestro. Aleluya. Búsquelo. Isaías, el capítulo 55, verso 3 en adelante. Isaías, capítulo 55, verso 3 en adelante. ¿Lo encontró? Amén. Aleluya. Isaías 53, verso 3 en adelante dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. ¿Sí? Usted le ha dicho, Señor, hazme como tú. Acá esa canción, ¿cómo era? Señor, quiero ser como tú. Bueno, él era un hombre experimentado en quebranto, desechado, no lo tomaban en cuenta, despreciado, varón de dolores. Luego dice, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Y por favor, escuche esto. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Este verso 4 y 5, 7 veces hace mención a nosotros. Amén. Y no de buena manera. Ay, el Señor está hablando de mí, soy buen hijo. Escuche bien. Ciertamente Él llevó tu enfermedad y sufrió tu dolor, y tú le tuviste por azotado, por herido de Dios y abatido, mas el herido fue por tu rebelión y fue molido por tu pecado. El castigo de tu paz fue sobre él, y por sus llagas usted fue curado. 7 veces hace mención a nosotros, de nuestra enfermedad, de nuestro dolor, amén, de nosotros, que le tuvimos por azotado, de nuestras rebeliones, de nuestros pecados, de la paz que necesitábamos, y que por sus llagas fuimos nosotros curados. En el tiempo del Señor, en el tiempo que Él se mueve, amén, el Señor manifiesta que todo ya ha sido sucedido, su victoria ha sido consumada absolutamente. Por eso cuando el Señor te ve, mire para acá, es como que Él mirara este vaso. Él mira el día que fue llamado, ¿cierto? Edgardo, el día que él iba en octavo básico, el día que iba a la enseñanza media, el día que fue padre, el día que partió de este mundo,
Él nos ve en el eterno presente. Él te mira y Él ve tu comienzo y tu fin, porque Él es el comienzo y el fin. Amén. Por eso cuando dice la palabra que Él llevó nuestras enfermedades, y alguien dice, oye, pero es que todavía estoy enfermo, tengo un cálculo que me molesta, dijo la Eli. Me duele la rodilla, dijo Chaldo. Dice que Él llevó nuestras enfermedades. Amén. Dice la palabra, y sufrió nuestros dolores. Y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas el herido fue por nuestras rebeliones. Él fue molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros ya curados. Bendito sea el nombre del Señor. Dice la palabra, Jehová de los ejércitos juró diciendo, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como yo lo he determinado, dice el Señor. Bendito sea el nombre del Señor, porque Él no pide consejo a nadie. Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y a las potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Dios tiene determinado para nuestras vidas un propósito. Y este propósito, aleluya, es eterno. Nada ni nadie lo va a hacer cambiar. Quizás usted dice, no, que yo lo estoy haciendo cambiar, me he portado tan chueco, tan chueca. Él te va a enderezar sí o sí si tú eres hijo. ¿Cuántos son hijos? Ok. Sí o sí, Dios va a enderezar tu camino. Si tú eres hijo, usted es papá, usted es mamá, usted tiene un hijo pequeño, lo está criando. Si el hijo insiste en hacer lo malo, usted advierte una vez, 2 veces, 3 veces. No sé cuán largo sea su elástico, el mío no es muy largo, pero no sé cuánto sea el suyo. Pero en un momento dado, amén, en un momento dado, tu hijo va a ser enderezado. Porque si tú eres un papá responsable o una mamá responsable, tú le vas a hacer sentir el peso del papá o de la mamá sobre él o sobre ella. Dios es así, sin duda. Dios nos ama y no nos va a desechar. Y si Él tiene que corregir para enderezar nuestro camino, Él lo va a hacer. ¿A cuántos Dios nos ha enderezado, hermano? ¿Verdad que sí? Y Dios te habló fuerte, hermano, y te enderezaste y terminaste con eso. Y pasaron meses quizás y te enchuescaste por otra área. Y Dios volvió a hablar contigo. Y volvió a tratar contigo. Bendito sea el nombre del Señor. Porque Dios tiene hijos. Y a estos hijos Él los está formando, está tratando con nosotros. Busque por favor en el libro de Efesios, capítulo 1, verso 9. ¿Lo encontró? Efesios, capítulo 1, verso 9. Dice la Escritura, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Y me persigue tanto, hermano, este verso. Dios me ha hablado mucho de esto esta última semana, del misterio de Dios, de que para nosotros no es misterio, no es misterio. Las personas dicen, oye, fue a la iglesia evangélica y cambió, ¿te lo explicáis? Nosotros lo explicamos. Para ellos es un misterio. Para nosotros no. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad. ¿Por qué? Según su beneplácito. Y punto.
No, es que vi algo especial, hermano. Si lo único que vio en ti fue pecado, nada más. Todos tuvimos alguna vez un grado de creernos buenos. Yo quería ser acólito, hermano, acólito. Me daba una onda como a los 10, 11 años de ayudarle a los abuelitos en el edificio y le llevaba los bolsos y le subía los bolsos hasta el segundo, tercero, cuarto piso, los dejaba y tenía la sensación de que era bueno, hermano. Fariseo de chico, hermano. De verdad, no estoy bromeando. No estoy bromeando, de verdad que sí. Cuando Dios nos llamó, Él no vio, no encontró nada bueno. Dice la palabra que nos vio ensangrentados, nos vio en dolor. Efesios dice que nos vio en delitos y en pecados. ¿Sabe quién hace delitos? Los delincuentes. Así dice la Escritura que nos vio y nos amó. Nos amó en el dolor, nos amó en la sociedad que estábamos, nos amó. Nos amó tanto, tanto. Que Dios tenga de nosotros piedad, que Dios ponga este sentido de amor hacia los que no aman el Evangelio. Dice la palabra, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y luego el próximo verso dice, en Él, aleluya, en Él asimismo tuvimos herencia. Dice la palabra, habiendo sido predestinados conforme al propósito de aquel que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Nosotros fuimos predestinados para cumplir su propósito. ¿Pero por qué? Porque a Él le plació. Él decidió llamarte. Ahí en el campo, ahí en una isla, en la ciudad, Él decidió llamarte. No vio nada bueno en nosotros. Bendito sea el Señor. Dice el verso 13, en Él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Cuál es la palabra de verdad? El evangelio de nuestra salvación. Y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que son los adelantos, dice, que son las arras, son los adelantos de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. El Espíritu de Dios que ha sido y que ahora mora en nuestro espíritu, dice la palabra, es el arras, son adelantos de esta herencia en los cielos. Por eso si hoy día a ti te gusta adorar y ministrar al Señor y Dios te toca, Dios te quebranta, eso es un adelanto de lo que nosotros viviremos cuando estos cuerpos que cansan, que sudan, que les duele una muela, que les duele la rodilla, que se molestan. Cuando este cuerpo sea hermano rescatado, redimido, transformado, moraremos con Él por largos días. Por eso, cuando Dios nos llama, Él nos hace conocer su misterio. Y escuche esto, dice la palabra, antes que te formase en el vientre, te conocí. Trate de imaginar eso. Antes de que te formase en el vientre, te conocí. ¿Sabe qué está diciendo? Siempre estuvimos juntos. Nos separamos solo por un lapso de tiempo. Tuve que ponerte en la guatita de una mujer. Tuve que esperar que crecieras, que tuvieras una adolescencia, una juventud, que yo te llamara y que luego partieras de ese mundo para que estemos siempre juntos. Él se mueve en el eterno presente. Antes de que Él me formara en el vientre, Él ya me había conocido.
siempre yo fui de Él. Siempre fui de Él. Siempre fui de Él. Siempre estuve en los planes del Señor. Mis hijos siempre estuvieron planificados, siempre fueron de Él. El Estebancito siempre fue del Señor. Estuve esperando por años que naciera y saliera de la matriz de Cintia, pero siempre he sido de Dios, siempre. Por favor, toma esta palabra. Tú siempre has sido de Él. Tú no te vas a perder de su mano. Dice la Escritura, ninguno de sus hijos, ni uno de sus hijos se va a perder. Antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué. Por eso dice la palabra, sin santidad nadie verá al Señor. Y nosotros decimos, amén, amén, Señor. Hazlo en nosotros. Hazlo. Póngase de pie. Quédese donde está, por favor. Todo el plan de Dios contigo comenzó en la eternidad. Escúchame, escúchame. El plan de Dios contigo no comenzó cuando estabas en una crisis de matrimonio, económica, con tus hijos, una enfermedad. No, no, no. El plan de Dios contigo comenzó en la eternidad. Bendito es el Señor, porque siempre estuvimos en sus planes. Somos hijos planificados por Él. Siempre esperó que nosotros viniéramos. Siempre. Cierra tus ojos. 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 Dale gracias. Tú que te sientes desechado, apartada, apartado. Eso que te susurra el diablo es una mentira. Es una mentira. Tú eres una hija de Dios. Tú eres un hijo de Dios. Él te llamó. Estás planificado por Él. Él te llamó. Padre, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Tú me llamaste desde tiempos ancestrales. Tú me escogiste desde el vientre de mi madre, Jesús. Oh, Aleluya. es tan grande tu amor. Oh, en tiempos de vida o en el valle de la muerte, tu amor me sostiene. Ha sido más que suficiente, Jesús. Oh, es tan grande tu amor. Oh, eres irresistible, Jesús. Adórelo, adórelo, adórelo. Fuiste más fuerte que yo y me venciste. Me cautivaste con cuerdas de amor. No existe abismo que pueda apartarme de ti. Eres irresistible, Jesús. Fuiste más fuerte que
cautivaste con cuerdas de amor. Fui introducido en tu corazón, Señor. Señor. Tú me llamaste desde tiempos ancestrales, tú me escogiste. Aleluya. Desde el vientre de mi madre, Jesús. Levante sus manos para Él. Oh, Para Él. Aleluya. es tan grande tu amor. Oh, tiempos de vida, en tiempos de vida, en el valle de la muerte, tu amor me sostiene. Ha sido más que suficiente, Jesús. Aleluya. Oh, Somos hijos, somos hijos. es tan grande tu amor, Engendrados con oh, Engendrados por amor. eres irresistible, Jesús. Fuiste más fuerte que yo y me venciste. Me cautivaste con cuerdas de amor. No existe abismo que pueda apartarte de ti. Eres irresistible, Jesús. Fuiste más fuerte que yo y me venciste. Me cautivaste con cuerdas de amor. No existe abismo que pueda apartarme de ti. Eres irresistible, Jesús. Fuiste más fuerte que yo y me venciste. Me cautivaste con cuerdas de amor. Fui introducido en tu corazón, Señor. Señor. Ni lo alto ni lo profundo, ni la vida ni la muerte, ni ninguna cosa creada me apartará de tu amor. Aleluya. Ni lo alto ni lo profundo, Dios. ni la vida ni la muerte, ni ninguna cosa creada me apartará de tu amor. Ni lo alto ni lo profundo, ni la vida ni la muerte, ni ninguna cosa creada me apartará de tu amor. Ni lo alto ni lo profundo, ni la vida ni la muerte, ni ninguna cosa creada me apartará de tu amor. Ni lo alto ni lo profundo, ni la vida ni la muerte, ni ninguna cosa creada me apartará de tu amor. Ni lo alto ni lo profundo, ni la vida ni la muerte, ni ninguna cosa creada me apartará de tu amor. Ni lo alto ni lo profundo, ni la vida ni la muerte, ni ninguna cosa creada me apartará de tu amor. Ni lo alto ni lo profundo, ni la vida ni la muerte, ninguna cosa creada. Oh,
de ti, eres irresistible, Jesús. Fuiste más fuerte que yo y me venciste, me cautivaste con cuerdas de amor. Fue introducido en tu corazón, Señor. Es irresistible, Señor. Levante sus manos a Él, a Él, a Él. Dígale, Señor, te amo. Tú me hiciste hijo, me hiciste hija. Solo, Señor, por tu beneplácito. Irresistible, Jesús. Levante su voz. Fuiste más. Aleluya. Y me venciste, Rey. Me cautiva. No existe abismo, no existe abismo que pueda. Eres irresistible, Jesús. Fuiste mal y me venciste, me cautivaste con cuerda. No existe abismo, Señor. No existe abismo que pueda apartar. Levante su voz. Eres irresistible, Jesús. Dígaselo a Él. Fuiste más fuerte que yo y me venciste. Me cautivaste con cuerdas de amor. No existe abismo que pueda apartar. Oh, eres irresistible, Jesús. Fuiste más fuerte que yo y me venciste. Me cautivaste con cuerdas de amor. Fue introducido en tu corazón, Señor. Aplauso al Señor. Apláudale fuerte, amén. Él es digno. Aleluya. ¿Cuántos saben que han sido llamados por Él?